Yo sé que esto lo hemos escuchado mucho, pero es importante que vayamos aclarando en hepatitis B qué nos interesa y qué debemos saber. Todos dicen, o por lo menos parte de la población dice, hepatitis B se cura con melao y listo. ¿Cierto? Queso con melao y ya listo, no más. Pues resulta que no es tan así. Ese cuentito de que la hepatitis B, déjela quieta, no le dé nada, que ella no produce nada, pues puede terminar en un hepatocarcinoma. Aclaro que no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo con ninguna industria. En hepatitis B el informe mundial nos hablaba, miren, estamos realmente ante una crisis, estamos ante unas epidemias que están silentes y la gente se está olvidando porque, claro, no es de pronto una malaria, no es algo que genera de entrada unas manifestaciones clínicas muy importantes. Pero ojo, estas infecciones por los virus de las hepatitis B y C específicamente va a generar complicaciones a largo plazo y es donde nosotros los trabajadores de la salud debemos tener en cuenta que podemos infectarnos desde muy jóvenes y después de 30, 40 años aparecemos con cirrosis o con un hepatocarcinoma. Entonces, ¿cómo me sale a mí un hepatocarcinoma, un cáncer hepatocelular, ya después cuando yo tengo 60, 50 años? Claro, venía con 30, 40 años de tener una infección y no la habían detectado y no la habían tratado porque en su momento volvía y decían, eso se trata con melao y panela y pare de contar. Resulta que el informe mundial nos está diciendo, ojo, se puede prevenir hepatitis B con vacunas. Todos estamos vacunados, todos tenemos los anticuerpos y seguramente decimos, no, hepatitis B no nos va a dar. Ok, excelente. Hepatitis C no tiene vacunas, por lo tanto debemos estar haciéndonos los exámenes. Y para eso nos están diciendo, ojo, hágase las pruebas, sepa cuál es su estatus serológico de hepatitis B y C, especialmente de hepatitis B. Estatus serológico a través de las pruebas. Y después exija un tratamiento, tanto para hepatitis C, que el 98% se cura con los actuales tratamientos que hay, antivirales de acción directa, como para hepatitis B, donde también hay unas opciones. Y la pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a exigir un tratamiento? ¿Cuándo vamos a hablar con el médico y que nos convenza de por qué sí o por qué no recibir un tratamiento? Entonces, en este sentido, hay que recordar que también se puede transmitir, especialmente hepatitis B, y nos lo mencionaban acá los doctores, a través de madres a hijos, una infección que también se transmite de madres a hijos. Así que es importante tener este aspecto. Recordar a nivel mundial qué está sucediendo con las hepatitis B y C. Existen más de 325 millones de personas con hepatitis crónicas B y C combinadas, de las cuales 71 millones son de hepatitis C y 257 son de hepatitis B. Entonces, la hepatitis B también tiene una cronicidad y las Américas, en hepatitis B estamos alrededor de, en las Américas, de 7 millones de hepatitis C y 7 millones de hepatitis C. En total, 14 millones de hepatitis crónica que van a progresar a hepatitis crónica, cirrosis y cáncer hepatocelular si no hacemos nada. En ese sentido es importante recordar que también en otras partes del mundo pues está la persistencia de las hepatitis crónicas, como lo pueden ver en esta diapositiva. Pero las prevalencias para Colombia, sí, las estadísticas dicen que son bajas, pero son bajas porque no las buscamos, no las identificamos, estamos todos muy quietos, muy tranquilos. Bueno, sí, son cifras muy pequeñas, pero resulta que hay muchas hepatitis en las áreas rurales que no están identificadas. En hepatitis C, quiero ser muy puntual. Todos, digamos, que vivimos en esta zona, que vivimos en la costa, sabemos que hepatitis C se puede transmitir a través de vacunas, a través de jeringas. Y aquí, por más que ahora vayamos a decir, no es que estamos súper adelantados, tenemos jeringas y agujas desechables, pues jóvenes, los estudiantes que están acá, no siempre fue así. Hace 20 años atrás, 25 años atrás, todavía teníamos jeringas de vidrio con unas agujas que se reesterilizaban a través de hervir el agua en unas cajitas metálicas. No sé si se acuerdan, bueno, algunos de los que sean contemporáneos conmigo se acuerdan, doctor Polanía, que
No me va a decir que ahora es el más joven. Ustedes no se acuerdan de eso. Bueno, cierto, mi querida amiga, sí existía. Las cubetas, exactamente. Y eso, cuando yo hice el rural, eso era lo que llevábamos allá a la serranía y con eso vacunábamos. Aquí no me vengan a decir ese cuento. Y resulta, ustedes jovencitos que están allá, no estos los de aquí abajo que son, excepto las damas que son muy jóvenes, pero con eso vacunábamos. Y si había algún individuo con hepatitis C o B, mire, el virus de la hepatitis B con el agua caliente no se muere, se toma un sauna y sigue persistiendo. Y se transmite y resulta que nosotros mismos hacíamos esa iatrogenia cuando nos íbamos a la zona rural a vacunar y a colocar jeringas, las inyecciones con eso. Entonces ese puede ser un factor que no se ha identificado, pero que existe y hay que tenerlo en cuenta. De tal manera que en Colombia, si bien a nivel mundial aparecemos como un país de baja endemicidad, es probable que tengamos zonas, como ya la hemos identificado, especialmente acá la hemos visto en la Sierra Nevada de Santa Marta, la hemos visto en algunas zonas del Orinoco y de la Amazonía, donde hay núcleos o clústeres que tienen una alta endemicidad. Entonces es importante que si bien aparecemos con unas prevalencias bajas, es probable que tengamos clúster con esas prevalencias altas de virus de hepatitis B y C. Bueno, para hepatitis B es importante aclarar que se mueren casi 700,000 personas, están llegando casi al 1.000.000 de personas con hepatitis B crónica y sus consecuencias, ya sea cirrosis, hepatocarcinoma o falla hepática que hacen como consecuencia. Entonces, algunos aspectos que vamos a destacar es que las enfermedades hepáticas crónicas, virus B y C, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre los pacientes de VIH, que tienen una infección por VIH, pero también entre los pacientes monoinfectados o que no están con esta coinfección. Ojo este aspecto, entre la población de las personas que tienen VIH, está estimada 36 millones de personas a nivel mundial tienen VIH, cerca del 10%, 9%, o sea, alrededor de 4 millones están además crónicamente infectados por virus de hepatitis B. Y nos mencionaba el doctor Catime, y ayer cuando hablaban de envejecimiento, resulta que ya la persona con infección por VIH no se va a morir muy prontamente. Pero si usted tiene además VIH, que lo tratan y va a estar indetectable, pero no le trata el virus de la hepatitis B, créame que se va a morir no por el VIH, sino por la hepatitis B, o una cirrosis o un cáncer hepatocelular. Entonces, la importancia de que este paciente con VIH y toda la población que tengamos con VIH le busquemos hepatitis B es muy, muy fuerte que lo identifiquemos. La coinfección tiene variaciones geográficas por las diferentes rutas de transmisión. Transmisión a través de la vía sexual o a través de compartir elementos como las agujas para inyectarse drogas o para tatuarse, que también puede existir. Se menciona que en Norteamérica y Europa, la mitad de los hombres que tienen sexo con hombres tienen evidencia de una infección pasada por virus de hepatitis B. Y ojo con esto, de ese grupo de población, entre el 5 al 10% de ese grupo poblacional van a tener hepatitis B crónica. O sea, ya van a cronificar, entre 5 al 10%. Bueno, normalmente una hepatitis B aguda, 5 a 10% solamente van a pasar a hepatitis crónica, o sea, son los que van a persistir con el antígeno de superficie, de los cuales esto es 5 a 10% que tienen el antígeno de superficie por más de 6 meses, que es la manera de hacer diagnóstico de hepatitis B crónica, cuando el antígeno persiste más de 6 meses. Algunos van a pasar a hepatitis crónica con replicación y otros van a pasar a portador inactivo. Ese 0,2%, ojo con esto y es el que me interesaba explicar, este 0,2%, a pesar de ser portador inactivo, pueden pasar directamente a un hepatocarcinoma. Mi doctor, que usted ahorita estábamos hablando con el doctor José Yesir Rodríguez, ¿cuándo considero yo tratar a un individuo que tiene una hepatitis B con medicamentos y no solamente darle panela con melado?
¿Por qué razón? Porque es que un individuo, después de estar totalmente inactivo y sano, puede hacer un carcinoma hepatocelular. No, que es muy poquito, sí, pero yo no quiero estar en ese 0,2%. ¿Sí? Nadie quiere que sus pacientes estén en ese 0,2%. De ahí la importancia de investigar esto, porque la gran mayoría van a estar en este grupo que van a desarrollar después 2 a 6% anualmente, pasarán a tener el antígeno de superficie positivo, 8 a 10% serán antígeno E negativo. Y este es un grupo también interesante. ¿Cuándo es antígeno E positivo? ¿Cuándo es antígeno E negativo? Y estos pacientes, a través del tiempo, 3 a 5% anual, solamente 3 a 5% anual, por eso esto dura tanto, 30, 40 años, van a desarrollar una cirrosis compensada y después pasarán a una cirrosis descompensada y progresarán al carcinoma hepatocelular si no se trata. Entonces, todo este proceso es muy interesante, se puede evitar. Primero, los jóvenes que están acá, los estudiantes, los médicos que tienen atención primaria, por favor, exijan, apliquen la vacuna contra hepatitis B y verifiquen que esa vacuna haya sido efectiva haciendo los anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Es fundamental para saber que lo que usted hizo llegó a buen puerto, logrando el antígeno de superficie por encima de las 10 unidades, como la doctora Eliana ahorita nos comentaba, de cuando era anticuerpos contra el antígeno de superficie mayor a 10, que eran protectores, menores a 10, que eran protectores, no protectores. Y esa es una parte de lo que en su momento es curioso. Cuando a alguien le llega urgencia y dice, fue abusado sexualmente, es muy difícil, señoras y señores, señoritas, señoritos, que le llegue con un examen que le diga, mire, mis anticuerpos contra el antígeno de superficie son tanto, más de 10 o menos de 10. Así que, en ese sentido, si bien la guía dice, verifique si tiene más de 10 o menos de 10 para la aplicación de la vacuna, es muy difícil que eso lo tenga el individuo que llega a la urgencia. Concentrémonos en que el virus de la hepatitis B es un virus DNA que es trenzado y por lo tanto pertenece al grupo de los hepacnaviridae. Es 100 veces más infeccioso que el virus del VIH. Todos nos cuidamos del VIH, pero se olvidan del virus de la hepatitis B. Se encuentra en sangre y fluidos del cuerpo, excepto en la leche materna. Por lo tanto, no cometan el error. Ay, señora, como le dio hepatitis B, no le dé leche materna, no le dé lactancia. No, en virus de hepatitis B no hay ese problema. Sí hay en VIH. Lo otro, el virus de la hepatitis B puede vivir fuera del cuerpo, en sangre seca, en las batas, en su uniforme. Y ustedes se lo llevan a la casa y ese virus que se llevó usted en la sangre, creyendo que no iba a afectar a nadie, puede vivir hasta 7 días en esa sangre seca y ser infeccioso. Y usted manda a lavar esa bata, ese uniforme, y no le ponen algún detergente como hipoclorito o algo así, resulta que puede afectar a esa persona que está ya lavando y que de pronto se cortó y puede ingresar a través de las pequeñas heridas que tenga en la mano. Así que el virus de hepatitis B se puede contagiar también de esa manera. Bueno, es responsable el 5 a 10% de los casos de hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Bueno, y este es el ciclo de vida, así esquemáticamente, para que sepan cuándo nosotros damos un tratamiento. Normalmente, el virus de la hepatitis B, virus DNA, ingresa, necesita también hacer una unión de membranas, libera su core, libera el DNA. Este DNA, a través de un proceso de formación del cccDNA, circular covalente cerrado, DNA circular covalente cerrado, que después, a través de un sistema de integración del DNA, permite estar dentro del núcleo de la célula, dentro de ese cromosoma, y de esa manera
va a persistir casi toda la vida del individuo. Este cccDNA se autorreplica y es el que permite que el virus persista toda la vida y por lo tanto hablar de cura definitiva de virus hepatitis B es difícil. Después de este proceso, él hace su integración y transcripción, después hace un proceso de traslación y va generando después una encapsidación y después síntesis de la otra cadena de DNA y se empieza a madurar y a secretar viriones. Este proceso, actualmente, nosotros tenemos claro que podemos intervenir en diferentes momentos del ciclo de vida de ese virus. Entonces, las pruebas diagnósticas que utilizamos, ya los han mencionado seguramente, pero es importante tener en cuenta transaminasas, la carga viral a través del DNA del virus de hepatitis B, biopsia, que ya casi se usa cada vez menos, el antígeno de superficie cuantitativo, es una nueva técnica que debemos tener en cuenta, antígeno de superficie cuantitativo, y los test de resistencia viral y genotipificación de virus de hepatitis B. En esta mencionaba que virus de hepatitis tiene otros genotipos, tiene genotipos diferentes. El más frecuente para Colombia es el F, genotipo F de virus de hepatitis B. Aquí vemos los marcadores serológicos de virus de hepatitis B, por favor, a tenerlo en cuenta. Antígeno de superficie, anticuerpos contra el core, anticuerpos contra el antígeno de superficie, y aquí vemos, de acuerdo a su resultado, tenemos una interpretación. Un individuo inmune debido a una infección natural va a tener anticore positivo con anticuerpos contra el antígeno de superficie positivo, pero antígeno de superficie negativo. ¿De acuerdo? Ese individuo tuvo una infección natural y se curó dentro de lo que establece la norma. Tuvo una infección natural. Otro individuo puede tener anticuerpos contra el antígeno de superficie positivos, más de 10 títulos protectores, con anticore negativo y antígeno de superficie negativo. Esto es por causa de la vacunación. Después vamos a tener los individuos que están infectados, ya sea de forma aguda o de forma crónica, como ven allí. Y algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta es este grupo, que es el que es antígeno de superficie negativo, con anticore positivo y anticuerpos contra antígeno de superficie negativo. Este grupo tiene 4 posibilidades. 1, que tenga una infección por virus de hepatitis B resuelta. 2, que sea un falso positivo del anticore, por lo tanto es un individuo susceptible a una infección. 3, que tenga una infección crónica de bajo nivel. O 4, que tenga una infección aguda en resolución. Este grupo que tiene antígeno de superficie positivo y anticore positivo es el individuo que está infectado y de acuerdo a si tiene el anticore IgM positivo consideramos que es aguda y si tiene el anticore IgM negativo consideramos que es crónico. Entonces, estos grupos hay que tratarlo. Bueno, vamos a la importancia de este marcador del antígeno de superficie. Se nos pasa y ahora, desde hace un par de años, está muy de boga, muy de moda, de que debemos medir el antígeno de superficie, cuantificarlo. Ya no es solamente que es positivo o negativo, no, antígeno de superficie cuantificado. Es un marcador sérico fácil de medir y se correlaciona con el cccDNA. DNA circular covalente cerrado, que es el que permite la reinfección interna del virus de hepatitis B y por eso la cronificación. Entonces se correlaciona con el cccDNA y refleja el número de células infectadas en el hígado. Y eso es lo que va a permitir seguir evaluando si el individuo va a estar en el 0,2% de los individuos que van a hepatocarcinoma o no. Entonces desde ahí tenemos que empezar a medir este aspecto. Porque su depuración, o sea, en la medida que él vaya bajando, mejora el pronóstico de la enfermedad hepática en el individuo que tiene
una hepatitis B crónica. Y se habla que cuando un individuo tiene un antígeno de superficie y lo va perdiendo a través del tiempo, es cercano a la cura. Cura clínica y cura definitiva de este individuo. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente, ya lo hemos explicado. Y las dos fases importantes de los individuos con hepatitis B crónica. Una, el individuo que tiene una hepatitis B crónica inmunoactiva, donde vamos a ver que va a tener antígeno de superficie positivo por más de 6 meses, pero con una carga viral de la hepatitis B mayor a 20.000 unidades, ya sea que tenga antígeno E positivo o antígeno E negativo, si tiene ALT permanentemente elevada o persistentemente o intermitentemente elevados, y aquí ya no hacemos la biopsia hepática. Así lo dice la guía, pero nosotros estamos tratando de ir a las pruebas no invasivas, que es la elastografía, y de esa manera, haciéndole la elastografía, determinamos si tiene hepatitis crónica con necroinflamación moderada o grave, o con o sin fibrosis. Este individuo con hepatitis B crónica inmunoactiva es uno de los grupos que hay que tratar. Y el otro son los pacientes con hepatitis B crónica inmunotolerante, que tienen antígeno de superficie, también por más de 6 meses, antígeno E positivo y muy altos niveles de la carga viral de hepatitis B, que habitualmente están por encima de 1 millón de unidades. Este individuo puede tener, y esto es lo curioso, a pesar de tener cargas virales de hepatitis B muy altas, pueden tener transaminasas totalmente normales. Y es ahí lo que se engaña. La gente dice, las transaminales, le hacen las transaminasas, no, están todos los normales. Ojo, hagan siempre la carga viral para hepatitis B. Y bueno, la elastografía puede mostrar una inflamación mínima o inclusive no aparecer fibrosis. Y esto muchas veces distrae a los médicos y por lo tanto no los consideran, y resulta que estos individuos pueden requerir y deben requerir un tratamiento antiviral. Las recomendaciones para la terapia antiviral: ¿a quién tratar? A los adultos con hepatitis B crónica inmunoactiva y a los adultos con hepatitis B crónica inmunotolerante, si son mayores de 40 años, unos pelados como nosotros, mayores de 40 años, con ALT normal y hepatitis B elevada, con o sin fibrosis significativa, se debe tratar. Y lo mismo si el individuo tiene una hepatitis B crónica inmunoactiva y tiene algunos factores adicionales, la edad, el consumo de alcohol, algunas otras coinfecciones, o ya tiene un proceso de hepatitis crónica, también hay que tratarlo lo más pronto posible. Bueno, y en este esquema vamos a ver de si el paciente tiene cirrosis o si no tiene cirrosis, que esto también lo vamos a evaluar. Pero en general, y aquí voy a esta última, el individuo, ojo, el individuo con una hepatitis B debe evaluarse, y ahora toda la teoría nos está llevando a que casi todos los pacientes deben recibir tratamiento para hepatitis B. Entonces, estamos llegando ya a ese punto. Casi todos los pacientes con hepatitis B deben recibir tratamiento. ¿Qué nos dicen las guías actualizadas? Dice, de tratar o no depende de las transaminasas, pero requiere considerar la gravedad de la enfermedad hepática mediante biopsia o el fibroscan o la elastografía. Y ahí dice, considere otros factores como la historia familiar, antecedentes de tratamientos previos, algunas manifestaciones extrahepáticas de las hepatitis, en este caso hepatitis B, y la edad de ese paciente. Pacientes con viremia baja y cirrosis compensada deberían ser tratados a pesar de tener ALT totalmente normales. Y todos los pacientes con cirrosis descompensada, con antígeno de superficie positivo, deben ser tratados independientemente de la carga viral o del estado del antígeno E. En concreto, esto nos está diciendo, señores y señores, es probable que todos los pacientes de hepatitis B necesitemos tratarlo. Es probable. Entonces, mire, casi todos, usted dice, bueno, ¿quién se me sale de este grupo? Casi todos van a estar en estos grupos. Los adultos inmunotolerantes mayores de 40 años
de edad que muestren necroinflamación o fibrosis deben ser tratados. Casi todos. Nos están llevando, las guías actuales nos están diciendo, casi todos los pacientes van a requerir tratamiento para hepatitis B. Bueno, y la última diapositiva es, ¿con qué lo tratamos? Pues en este momento tenemos pacientes sin cirrosis o con cirrosis compensada, tenemos entecavir, tenofovir, alafenamida y tenofovir disoproxil fumarato. Y si tiene una cirrosis y está descompensada, tratamientos con entecavir o tenofovir. El interferón pegilado, que hace unos años lo tratábamos, para la cirrosis descompensada está contraindicado. Y en algunos pacientes sin cirrosis se puede utilizar también el interferón. Una cuestión a anotar. El tratamiento con los inhibidores de transcriptasa reversa, nucleócidos o nucleótidos, es un tratamiento infinito. Sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo vamos a terminar. El tratamiento con el interferón, que tiene muchas complicaciones y no tiene toda la tasa de cura que pensamos, es un tratamiento finito, solo 48 semanas. Entonces, en este sentido, es importante recordar que tenemos que mirar bien el paciente, mirar su función hepática, su función cardiovascular, su función renal, para decidir el mejor tratamiento de estas 4 alternativas que tenemos. Yo creo que con esto vamos a finalizar porque se nos acercan 3 charlas más y no queremos dejarlos ir sin esta información de los que vienen. Voy a ceder parte de mi tiempo para que sigamos. Pero esta última diapositiva nos está diciendo cuáles son los objetivos de la terapia para el virus de la hepatitis B. Objetivo, mejoría de la histología hepática, disminución de la carga viral o del DNA del virus de hepatitis B sérico, cero conversión, o sea, pérdida del antígeno E, producción de anticuerpos contra E y la pérdida del antígeno de superficie. Y por último, y no menos importante, la normalización de las transaminasas, especialmente la ALT. Todo esto, ¿para qué? Para prevenir cirrosis, hepatocarcinoma o cáncer hepatocelular y muerte. Muchas gracias.